como resumen, tenemos que para derivar una función de una raíz enésima, la derivada o f' sería la derivada de u sobre el índice de la raíz por la raíz enésima de la función que tenemos adentro elevado a la n-1. Y lo más importante es, como paso número 1, extraer los datos. ¿Qué datos? Bueno, saber cuánto vale n, saber cuánto vale u, que u es lo que está dentro de la raíz, y la derivada de u, que se extrae de lo que coloquemos aquí en la variable u. Entonces, el primer paso sería identificar estos datos, y el segundo paso sería colocar esos datos en el orden de la fórmula. Y el tercer paso sería simplificar en el numerador para reducir el denominador. Y bueno, cabe mencionar que vamos a simplificar siempre que se pueda, porque no siempre se puede simplificar. Entonces, nuestro objetivo es buscar o averiguar si esto es posible, y si así fuera, lo resolvemos y listo. Con eso quedaría terminada la derivada. En este video vamos a ver cómo calcular la derivada de una función que tiene una raíz. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es la fórmula que vamos a utilizar. Bien, si me dan una función que tiene una raíz enésima, es decir, esta fórmula nos va a servir para cualquier tipo de raíz, no importa el índice que traiga. Vamos a llamarle índice a la n que tenemos aquí. Bueno, entonces si me dan la función de una raíz enésima, la derivada o f' va a ser igual a la derivada de u entre el índice de la raíz por la raíz enésima y la función que tenemos adentro, que en este caso le llamamos u, la vamos a elevar al índice que marque la raíz y además le vamos a restar 1. Y bueno, esta es la fórmula que me va a permitir calcular la derivada de una raíz. Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, esta función, f de x igual a la raíz de 3x, y me piden derivarla, lo que yo tengo que tener en cuenta es la fórmula. La fórmula de f', que va a ser igual a u' sobre el índice por la raíz enésima de la función a la n-1. Y bueno, principalmente tenemos que extraer tres datos principales. Tenemos que saber cuánto vale n, cuánto vale u y cuánto vale la derivada de u. Estos tres datos me van a permitir poder operar esta fórmula. Entonces vamos a llamarle n al índice que traiga la raíz. En este caso, esta raíz no trae índice, pero al no traer, asumimos que se trata de una raíz cuadrada. Por lo tanto, vamos a decir que n vale 2. Si esta fuera una raíz cúbica, pues aquí tendríamos un índice 3, pero ese sí tendría que venir indicado. Entonces, solamente en el caso de que el índice venga indicado, lo vamos a tomar y lo vamos a colocar como valor de n. Pero si la raíz no trae índice, vamos a asumir que es una raíz cuadrada. Bueno, entonces, no trae índice, n vale 2. Después, u, vamos a llamar a u a todo lo que esté dentro de la raíz. En este caso, dentro de la raíz solamente tenemos una expresión que se llama 3x. Y bueno, u' o la derivada de u la vamos a sacar de aquí.
La derivada de 3x, recordemos que el exponente que tenemos aquí se multiplica por el coeficiente. Entonces 1 por 3 me da 3. Y después a este 1 le resto 1 por la fórmula de la derivada. Y bueno, x a la 1 menos 1 sería lo mismo que x a la 0. Y cualquier cosa que elevamos a la 0 se vuelve 1. Multiplicado por este 3, pues nos da 3. Entonces, aquí tendríamos ya los datos. N es igual a 2, U igual a 3x y la derivada de U sería 3. Ahora vamos a tomar esa información y vamos a resolver esta fórmula. F' de x es igual a U', pero en vez de colocar U' voy a poner su valor, que sería 3. Sobre n, pero ya sabemos que n es igual a 2, entonces vamos a colocar 2 por la raíz, aquí la tenemos, enésima. Entonces recordar que la n es un 2 y por lo tanto cuando es una raíz cuadrada, pues no importa colocar ese 2, lo puedes colocar pero no se acostumbra a hacerlo. En este caso yo no lo voy a poner y voy a abrir un paréntesis y voy a colocar el valor de U es 3x, y lo vamos a elevar a la n y le vamos a restar 1, entonces sería a la 2 menos 1. Bueno, entonces vamos a resolver. F' de x sería igual a 3 sobre 2 veces la raíz de 3x a la 2 menos 1, que eso nos va a dar 1. Y bueno, recordar que ese 1 no es necesario colocarlo, así que lo vamos a desaparecer. Y solamente nos quedaría esta expresión como resultado final. Ahí estaría terminada la derivada, ¿sí? En dado caso de que se generara una expresión más compleja, es necesario mencionar que en la parte del denominador, en la de abajo, no vamos a moverle absolutamente nada. Toda la simplificación la vamos a hacer siempre en la parte de arriba. Y ahorita veremos un ejemplo de eso. Entonces, por ejemplo, se plantea la siguiente función, f de x igual. Entonces, se plantea la siguiente función, f de x igual a la raíz cuarta de 6x. Y bueno, es importante que no olvidemos la fórmula, que nos va a permitir derivar una raíz enésima. U', bueno, f' es igual a U' entre n por la raíz enésima de u a la n menos 1, así. Y bueno, vamos a extraer la información. Vamos a tener que sacar el valor para n, el valor para u y el valor de u'. Entonces, n es el índice que marca la raíz. Para este ejercicio, la raíz sí trae un índice y es 4, así que aquí le voy a colocar el 4. U, quedamos que es todo lo que esté dentro de la raíz, y lo que tenemos dentro de la raíz es 6x, y la derivada de u se va a sacar de aquí. Derivada de 6x sería 6 nada más. Entonces, ahora vamos a colocar toda esta información o estos datos en el orden en el que tenemos la fórmula aquí para empezar a simplificar. Entonces, aquí tenemos que f de x es igual a u', pero u' es 6 sobre n vale 4 por la raíz cuarta de u, que en este caso u sería 6x a la 4 menos 1, porque dice a la n menos 1 y recordar que n es 4. Bueno, aquí es importante colocar la prima del que estamos derivando y vamos a continuar. Entonces, f' de x es igual a 6 sobre 4 por la raíz cuarta. Y bueno, 4 a la menos 1, aquí sería 3, por lo tanto vamos a tener 6x a la 3. Así. Bien, ahora, ¿qué vamos a simplificar? Bueno, lo que tenemos que
lo que tenemos que simplificar es todo lo que queda en la parte de arriba con el número que queda en la parte de abajo. Por ejemplo, al final de cuentas, esto no es otra cosa más que una división. Entonces, podemos tratar esa división como si fuera una fracción, 6 entre 4. Entonces, si simplificamos la fracción 6 cuartos, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2. Y bueno, esto ya no tiene simplificación. Entonces, aquí nos quedaría 3 sobre 2 veces la raíz de 6x al cubo. Y esa sería, nuestra respuesta final. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo un poco más complejo. Por ejemplo, f de x igual a la raíz de 6x al cubo más 4x. Entonces, el procedimiento sigue siendo el mismo. Vamos a recabar la información. N sería el índice de la raíz. En este caso no trae, así que nuevamente asumimos que es una raíz cuadrada. U sería todo el contenido de la raíz, que sería 6x al cubo más 4x, y la derivada de u se va a obtener de esta expresión. Derivada de 6x al cubo sería 18x al cuadrado más la derivada de 4x sería 4. Y bueno, ahora vamos a decir que f' es igual a, importante, recordar que la fórmula es igual a u' sobre n por la raíz enésima de u a la n menos 1. Entonces, vamos a colocar en la parte de arriba el valor de u'. Entonces, u' aquí lo tenemos, es 18x al cuadrado más 4 sobre n vale 2, por la raíz. Vamos a colocar aquí el índice, pero nuevamente nos percatamos de que el índice es 2, así que para una raíz cuadrada no es necesario colocar el índice 2. Y adentro vamos a colocar u a la n menos 1. Entonces, importante proteger entre paréntesis el valor de u, que es 6x al cubo más 4x. Entonces, n menos 1, n sería 2, y si a 2 le resto 1, pues me queda 1, ¿verdad? Y bueno, nuevamente, cuando tenemos este caso, no es necesario colocar este paréntesis, basta con colocar solamente la expresión. Pero bueno, vamos a continuar de esa manera. Entonces, en una segunda línea voy a simplificar. f' de x es igual a 18x al cuadrado más 4 sobre 2 veces la raíz de 6x al cubo más 4x. Y ahí lo tenemos. Y bueno, continuando, habíamos quedado que en la parte del numerador es donde íbamos a simplificar para poder reducir o poder lograr dividir algún número en la parte de arriba entre este número que tenemos aquí en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo podemos simplificar en la parte de arriba? Es muy sencillo. Le podemos sacar factor común por máximo común divisor al 18 y 4. En este caso, el factor común, aquí arriba podemos sacar un 2 y podemos dividir 18x al cuadrado entre 2, me va a dar 9x al cuadrado más 4 entre 2, me va a dar 2. ¿Sí? Y bueno, en la parte de abajo vamos a colocar lo mismo, que sería 2 por la raíz de 6x al cubo más 4x. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de sacar factor común? Pues como podemos ver, este 2 se anula con este 2. Y ahora sí la simplificación. Olvidé aquí poner f'. Entonces ahora sí el resultado final sería
9x al cuadrado más 2 sobre la raíz de 6x al cubo más 4x. Y aquí tenemos el resultado, aquí tenemos el resultado de la derivada final. Esto es lo que estaríamos dando como resultado válido. Bueno, por último vamos a ver el último de los ejemplos, que este sería un poquito más complejo que el anterior. Tenemos f de x igual a la raíz de 4 menos 9x al cuadrado y todo eso elevado al cubo. Entonces, el procedimiento sigue siendo el mismo. Vamos a sacar n. Aquí n vale 2. Vamos a sacar el valor de u, pero ojo, decíamos que u es todo lo que se encuentra dentro de la raíz. Por lo tanto, dentro de la raíz yo tengo el 4 menos 9x al cuadrado y además todo eso está elevado al cubo. ¿Sí? Y aquí la derivada va a cambiar un poquito, porque ¿cómo se deriva un paréntesis con una potencia? Bueno, para eso tenemos otra fórmula que dice que la derivada con respecto a x de una función con una potencia es igual a la potencia por la función a la potencia menos 1 por la derivada de la función, que fue, creo, el primer o el segundo trabajo que hicimos. Fue el segundo, ¿sí? Entonces, para esto vamos a ponerle pausa un poquito y lo que vamos a hacer es vamos a derivar primero este paréntesis. Entonces tenemos esta expresión, vamos a derivarla igual usando su fórmula correspondiente. Entonces aquí tenemos que la derivada va a ser igual a la potencia por u a la potencia menos 1 por la derivada de u. Y al igual que la raíz, un paréntesis también necesita de 3 datos. Necesitamos el valor de n, que es la potencia. Vemos que la potencia es 3. Ocupamos el valor de u, que u es lo que tenemos dentro de los paréntesis. 4 menos 9x al cuadrado. Y ocupamos la derivada de u, que se obtiene de esta expresión. Derivada de una constante, 0. Derivada de menos 9x al cuadrado, pues tendríamos 9 por 2, 18x. Entonces, acomodando en este orden, tenemos 3 por el valor de u, que u es 4 menos 9x al cuadrado, a la n menos 1, n es 3, y si le resto 1 me va a quedar 2, por la derivada de u, que sería menos 18x. Entonces, esto lo vamos a multiplicar. 3 por 18 me da 54. Entonces, sería menos 54 x por 4 menos 9x al cuadrado y todo al cuadrado. Y bueno, esta es la derivada de este paréntesis. Entonces, esta es la derivada de lo que estábamos buscando aquí. Entonces, esta expresión que tenemos aquí es la derivada de este paréntesis. Es decir, aquí vamos a colocar menos 54x por 4 menos 9x al cuadrado y todo al cuadrado. Y aquí tendríamos los datos para poder operar la fórmula de la raíz. Pero, ¿cuál es la fórmula de la raíz? Entonces, esta fórmula, la del paréntesis, ya no la vamos a necesitar. La fórmula de la raíz es la que hemos venido trabajando, que dice que la función o la derivada de una raíz es igual a u' sobre
2 veces la raíz, sobre n por la raíz enésima de u a la n menos 1. Entonces, vamos a acomodar la información. Aquí vamos a poner f' es igual a u', pero ¿cuánto vale u'? U' vale menos 54x por 4 menos 9x al cuadrado y todo al cuadrado sobre n, que n vale 2, por la raíz, y aquí tenemos que colocar el índice n, pero bueno, es 2, así que no lo voy a colocar porque ya sabemos que es cuadrado, multiplicando a lo que vale u, que sería 4 menos 9x al cuadrado, pero bueno, u ya estaba elevado al cubo, y además yo lo tengo que elevar a la n menos 1, o sea, a la 2 menos 1, que sería 1. Entonces, f' de x sería igual a menos 54x por 4 menos 9x al cuadrado sobre 2 por la raíz de 4 menos 9x al cuadrado y todo a la, estas potencias que tenemos aquí se van a multiplicar. Es una propiedad que si tienes una potencia elevada a otra potencia solamente las multiplicas, en este caso 3 por 1 me va a dar 3 y así quedaría. Entonces, ¿cómo se simplifica? Bueno, recordar que lo que vamos a simplificar es el número que queda afuera por el 2 que tenemos en la parte de abajo. Entonces, lo vamos a simplificar de la siguiente manera. Aquí tenemos la expresión, aquí era menos 54. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a dividir el 54 entre 2. O recordar que esto lo podemos escribir como una fracción donde el 54 está arriba y el 2 abajo. Entonces, 54 entre 2 nos va a dar 27, ¿verdad? O mitad de 54, 27 y mitad de 2, 1. Vamos a escribir esto, entonces la simplificación sería menos 27x por 4 menos 9x al cuadrado, todo al cuadrado, sobre, aquí estaba el 2, pero como ya simplificamos, debemos de colocar 1, pero como todo lo que multiplicamos por 1 da lo mismo, entonces no lo voy a colocar, solamente voy a colocar la raíz de 4 menos 9x al cuadrado y todo al cubo. Y así lo vamos a dejar. Y esta sería nuestra respuesta final. Entonces, como resumen, tenemos que para derivar una función de una raíz enésima, la derivada o f' sería la derivada de u sobre el índice de la raíz por la raíz enésima de la función que tenemos adentro elevado a la n-1. Y lo más importante es, como paso número 1, extraer los datos. ¿Qué datos? Bueno, saber cuánto vale n, saber cuánto vale u, que u es lo que está dentro de la raíz, y la derivada de u, que se extrae de lo que coloquemos aquí en la variable u. Entonces, el primer paso sería identificar estos datos y el segundo paso sería colocar esos datos en el orden de la fórmula. Y el tercer paso sería simplificar en el numerador
para reducir el denominador. Y bueno, cabe mencionar que vamos a simplificar siempre que se pueda, porque no siempre se puede simplificar. Entonces, nuestro objetivo es buscar o averiguar si esto es posible, y si así fuera, lo resolvemos y listo. Con eso quedaría terminada la derivada. Y bueno, ahora sí, como dicen ustedes, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias y cualquier duda estoy a sus órdenes.